¿Qué crees tú? ¿La gente está en función del líder o el líder está en función de la gente? De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te enviamos un fuerte abrazo, un gran saludo desde el reto de hoy, día Miércoles, estamos en miércoles. ¿Qué estás celebrando hoy? Estamos celebrando. Todos los días hemos estado celebrando algo de bueno. Sí. No, aquí estoy ahora tratando de... Voy a empezar a rebajar lo que subí estos últimos 2 días. Estamos hablando del líder que no sirve. Y literalmente dice... Tengo 20 años. Sí, cabal. Estamos hablando del líder que no sirve. Y literalmente es el líder que no sirve... No sirve. Chip, qué bueno tenerte acá otra vez. Miércoles por la mañana, qué bueno tenerte acá, aprendiendo de Nehemías capítulo 5, dándonos un paquete yo voy a decir, de desafíos, porque yo sé que este programa se llama El Reto de Hoy, pero es un desafío para la vida, esto que estamos aprendiendo, para aquellos que tenemos responsabilidades de cuidar a otros. Sí, cuando tenemos influencia sobre la vida de otros. Sí. Y qué bueno poder tomar a un personaje como Nehemías, que no necesariamente era alguien religioso, ya establecimos que no era alguien, no era un pastor, no era un profeta. A veces pensamos que todo el Antiguo Testamento está lleno de pastores y profetas, sacerdotes. ¿verdad? Sí, pero Nehemías era un hombre común y corriente en el sentido de que tenía una posición de alta influencia, pero era una persona común y corriente. Era un político, luego salió a emprender, era un emprendedor, y en medio de esta empresa él muestra unos rasgos de liderazgo que son tan imitables. Que yo quiero ahorita por unos instantes ponerme mi sombrero académico acá. Porque una parte, y tú has mencionado correctamente el concepto de liderazgo de servicio o liderazgo de siervo. Y esto es una corriente de los últimos 25 años, más o menos, ¿verdad? Desde el 98 para acá, que precisamente pretende que los líderes en el mundo, ahora no estamos hablando de los líderes en la iglesia, las empresas, la política, las instituciones sociales, tengan personas arriba de ellas o en sus diferentes estratos de liderazgo que tengan que vayan más en la búsqueda del bien grande, del bien común, del bien grande, y entonces ponen un énfasis en el buen trato de las personas, en las inquietudes de las personas. Pero lo que estamos aprendiendo no es eso. Correcto. Lo que estamos aprendiendo tiene que ver... O es más que eso. Es más que eso. Sí. Eso se queda corto, creo yo. Y lo que estamos aprendiendo aquí... Sin menospreciar lo que dijo este señor, se llama Greenleaf, el que comenzó todo esto, sin menospreciar esto, creo que lo que estamos aprendiendo es un principio eterno que tiene mucho que ver nuestra relación con Dios y no nuestra relación con el bien común, nada más. ¿Correcto? Es correcto. De hecho, lo que vamos a ver el día de hoy habla de cómo la relación con Dios es determinante, es el elemento que causa, el elemento que va a producir este tipo de liderazgo. Estamos estudiando Nehemías capítulo 5 y vemos cómo en un contexto de mucha injusticia, de mucho dolor de parte del pueblo, Nehemías como el gobernador no solo se indigna por esta injusticia, sino que también cede sus derechos. Eso lo vimos el día de ayer. Pero entonces, ahora lo que vamos a ver... Le interesa a la gente. La gente es importante. Porque la gente es importante para Dios. Yo creo que esa es la clave. Es un rebalse, que es una palabra que Iván dice que a mí me gusta usar, pero es un rebalse de mi relación con Dios, el que baña la forma como yo voy a ver a la gente. Cuando tienes una relación con Dios, lo que es importante para Dios es importante para ti. Y una cosa creo yo bien importante, a veces cuando uno es jefe y es jefe creyente, a veces uno quiere poner algunos elementos buenos, positivos, y entonces dice, miren, esta iglesia, en esta empresa, cuando comencemos el día vamos a hacer una oración y oran, ¿verdad? O otro día, la fiesta navideña, pues yo quiero compartir algo de la Biblia con ustedes. Pero si estos elementos no están presentes, es bien pobre lo que se puede alcanzar cuando uno si quiere. Estos elementos de liderazgo, de liderazgo espiritual, Estás diciendo, tiene el devocional de los lunes, pero los maltrata todos los días. De lunes a
las 8:05 en adelante. Exacto. Sí. Eso no tiene sentido. Qué bueno el devocional de los lunes. Si tú puedes hacerlo en tu empresa, hazlo. O el altar familiar Sí. Del papá. de miércoles por la noche, ¿verdad? O lo que Exacto. sea. Entonces sí. Y luego va a maltratar a sus hijos el resto del tiempo. Y a su esposa, o sea, y hay Sí, una total. parte ahí que no, de plano. No. Esto, y qué bueno que lo mencionas, porque algo que no dijimos ayer, mira, es en el verso 14. Ok. En el verso 14 dice, ahí Nehemías describiendo su posición como gobernador, dice, también desde el día que mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del año del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años. Sí. No mencionamos que es una actitud constante, es una faceta del carácter constante. No es, como diríamos en buen salvadoreño, llamarada de tusa, ¿sí? No es un fuego que se enciende por unos Sí. segundos y se apaga. No es un acto aislado. Sí. Esto, lo que acabas de mencionar, no se trata de una oración o no se trata de un versículo en la pared de la empresa. Y qué bueno si están estos versículos Sí. ahí o la oración. Se trata del carácter del líder que se sostiene a través del tiempo De y manera es probado. consistente. Sí. Eso impacta. Sí. Y por eso él lo menciona. Nehemías dice, esto no fue algo que yo cedí mis derechos un ratito. Lo hice por 12 años. No es algo que vamos a ver hoy, que no me enseñoreé del pueblo por un ratito. Qué tremendo, Lo hice por 12 años. Mira, algo que es interesante de eso que estás diciendo es que algunas veces necesitas que la gente te conozca por un tiempo para ver realmente quién eres. Algunos tienen buen discurso, algunos tienen buen inicio o mal inicio a veces y tú lo ves con el tiempo y después de un tiempo dices, no, es que no, él es así y lo puedes describir porque con consistencia sabes que lo ha mostrado. De acuerdo. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy, en el verso 15, hay un elemento tan interesante. Luego que Nehemías ha dicho, estamos en Nehemías capítulo 5, Sí. en el verso 14 y 15, que él ha dicho, yo soy el gobernador, tengo derecho a un impuesto llamado el pan del gobernador. Y en el verso 15 dice, otros gobernadores antes que yo han usado, antes de mí han usado este derecho. Yo no. Y va a decir, ¿por qué? Mira, dice el verso 15. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata. Este es un montón, esto es una medida de peso y está diciendo un montón de dinero, de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Y la clave está en esto, fíjate. Qué bárbaro esto. Está diciendo, ni siquiera solo el gobernador se enseñoreaba, aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Sí. Y él hace la diferencia en el versículo 15 al final. Pero yo no hice así. Esa es la diferencia. Yo no hice así a causa del temor de Dios. Yo no me enseñoreé del pueblo, mi familia no se enseñoreó del pueblo a causa del temor. Mira, Yo no soy parte del cardumen de pirañas que se están. Mira. Pero es lo que está diciendo, porque yo te voy a decir, uno ve que esto es algo tan común. Mira, enseñorearse, hablemos de esa palabra. Enseñorearse es hacerse señor del otro. Así Es decir, yo soy superior, ustedes están para servirme. Es esto. Porque tú sabes, no hemos ocupado una palabra, creo yo, en la semana, la palabra ministro. Ahora pienso ministro. La iba a usar ayer yo. Desde el punto. Ministro quiere decir servidor. Ministro existe la posición en la política, existe en la iglesia. Alguna gente te dice, hermanos, que tengo privilegio porque voy a ministrar este domingo. Tú sabes, no es nuestra jerga, pero es cierto, voy a ministrar y voy a ministrar. Quiere decir realmente, yo estoy para servir a la gente en nombre de Dios. Es esto. Eso, ajá. Una buena forma de verlo es quién está en función de quién. Ajá, ¿La gente está en función de mí o yo estoy en función de la gente? ajá. Creo que el líder debe entender que el líder está en función de la gente, Sí. está a favor de la gente para lograr una misión. Sí. Cuando entiendes esto por tu temor a Dios. Sí. Es decir, son los dos conceptos. No me enseñoreo significa que la gente no está para servirme a mí, yo estoy para servir a la gente. ¿Sí? Y luego de esto lo entiendo porque tengo temor a Dios. Sí. El temor de Dios es clave en esto. Significa que tengo una relación con Dios donde estoy consciente de la presencia de Dios y en esa conciencia de que Él es justo, Él es recto, yo no voy a abusar de la gente. O sea que en ese concepto que tú estabas compartiendo que hay del mundo ahora que se llama liderazgo para servicio, Liderazgo de servicio. de servicio, donde dice, hemos encontrado que estos son buenos líderes que logran los objetivos, que
que tienen una gerencia, una forma de gerenciar más efectiva o de logros, no ese es el motivo, que voy a ser más efectivo o que voy a ser más popular. Es que tengo temor de Dios. Así es. Entonces, como sé que tengo yo un jefe, yo voy a ser cuidadoso. Y eso, la Biblia está llena de ejemplos de eso. Total. Sí. Te doy uno, sé que Julio va a compartir otros, pero Colosenses capítulo 4, Sí. en el verso 1, es interesante cómo lo pone el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Colosenses 4:1, hablando a los que tenían siervos Sí. en la historia, en este momento histórico, los amos que tenían siervos, Sí. él les dice esto: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Qué tremendo. Amo con A mayúscula. Sí. Está hablando del Señor Jesucristo, Sí. de nuestro Dios. Entonces, por supuesto, si tú entiendes que tienes un amo, que vas a rendir cuentas a Él, estás consciente que Él está presente en todo momento, tú vas a hacer lo justo y recto con aquello. No te vas a enseñorear. La idea ¿te acuerdas antigua de, mira, pásame este ladrillo, y lo estás tocando el ladrillo, ¿verdad? Pásame este ladrillo, pásame. ¿Verdad? Esa idea desaparece. Sí. No están ellos para servirme, estoy yo para servirlos. Fulana, sí, tráeme un vaso de agua, por favor. Ay, Ese suena testimonio de la familia, sí, no sé. Pero yo creo que, pero es bien tremendo, las personas que ven al resto de los que están debajo de su responsabilidad como herramientas para su beneficio. Sí. Ese es el problema de enseñorearse. A mí me gusta utilizar el concepto. Dios tiene su economía. Sí. Y cuando hablo de economía no me refiero ¿A qué hace presupuesto? A las teorías, necesariamente a las teorías políticas. Dios tiene su forma de hacer las cosas. En la casa de Dios hay una manera de hacer las cosas. En el oikos de Dios, de donde viene la palabra economía, hay una manera de hacer las cosas. Y en la manera de hacer las cosas de Dios, dice Jesús. Sí. Jesús llamándoles les dijo, estoy en Marcos 10:42, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros. Sí, es tremendo. Entonces está diciendo, sí, yo entiendo, ¿verdad? Los de antes, cómo lo hacían las cosas. El pastor anterior o tu papá era de esta manera, ¿verdad? El sistema del mundo. El sistema del mundo. Hacer el jefe. Sí. Así, yo entiendo. Esa es la forma incorrecta de hacer las cosas. Lo hace todo el mundo, pero es la forma incorrecta de hacer las cosas. Pero dice Jesús, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y ahí viene el ejemplo de Jesús tan claro, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Ves? En Qué función tremendo. de quién es a quién. Sí. Es totalmente distinto. He venido para servir. Mira, Pedro habla de esto, ¿verdad? Pedro habla de Pedro esto. Primera de Pedro capítulo 5, Ajá. lo mencionas en el verso 2, dice, hablando a los pastores, a los líderes espirituales de las iglesias. Y qué importante esto si tú eres alguien que tiene una posición de servicio, de ministerio en la iglesia. Qué importante es practicar esto de manera genuina, como un rasgo en el carácter, por 12 años. No es algo que solamente fue una emoción o una moda. Sí. Dice el apóstol Pedro a ellos, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Mira, yo creo que aquí hay algo que decir cuando hablamos en el contexto de iglesias, así como lo dice Pedro, así como lo muestra Nehemías, que hay algunos que tienen esta tendencia. Y yo creo que quien nos está viendo de alguna forma está interesado en crecer espiritualmente. Y si quien nos está viendo, quien nos está escuchando, tiende a eso, tiende a enseñorearse de los demás, es un área que hay que batallar. Es un área que hay que batallar con uno mismo. Correcto. Y tomar la disposición a hacer un cambio completo. Correcto. Porque aquí yo voy a hablar de la vida. Sí. Yo sé que hablamos de la Biblia y de la vida, pero yo he visto a través de la vida que algunos utilizan el servicio como una estrategia para lograr algo para ellos. Sí, es que es eso. Ajá. Pero ahí está, o sea, hay servicio. Claro. Hay servicio. Pero yo no sé si a ti te pasa, ¿verdad? Con Rebe, pero a mí me pasaba con las niñas a veces, ¿verdad? Cuando estaban creciendo, que venían y me echaban el brazo.
me venían a abrazar y yo les decía, ajá, ¿qué querés? ¿Qué querés? Porque en una parte de ello me voy a mostrar de repente cariños. Ellas son muy amorosas las dos, pero y Julio también, pero había un propósito detrás de todo. Sí. Entonces de repente... ¿Qué pasa con Rebe? Pero de repente el esposo empieza a servir a la esposa y la esposa dice algo quiere. Porque porque el problema es que no hay un interés genuino de servir al otro por temor a Dios. Exacto. Lo que hay es un interés de servirme de la otra persona y para eso yo voy a ganar puntos. Sí. Esto no tiene que ver con ganar puntos, esto tiene que ver con tener temor a Dios. Correcto. Y estar dispuesto a hacer un cambio, un ajuste radical en los conceptos que me hacen a mí vivir. O sea, es esta parte que creo que es lo que es tremendo. Mira, yo tengo un hermano en la iglesia. Un hermano, porque solo Jorge y Eduardo. Un hermano, un miembro de la congregación que me dice frecuentemente, hermano, fíjese que aquí ha venido fulano, pero quiero que él quiere un puesto. Él lo que anda buscando es puesto, pero él es bien duro en su juicio. Yo creo que él anda buscando, pero tranquilo, espérate, conozcámosle, ¿verdad? Pero mira, tremendo, incluso, algunos han buscado un puesto. Y tremendo como Nehemías dice, y aún sus criados enseñoreaban. A mí esa frase yo no la había notado hasta increíble. Que lo dijiste. Mira, lo importante de enseñarles a los nuestros que no estamos para servirnos de la gente, que genuinamente estamos para servirle a la gente. Y quizás si tú eres una mamá, un papá, un abuelo y tienes esa influencia sobre los tuyos ahí, qué importante enseñarles y venir y decirles, mira, la gente es importante para Dios. Estamos para servirles. Que sea genuino, que sea parte de la... Si tú eres un pastor, si tú eres un líder de la iglesia, a los demás, nosotros estamos en función de la gente. No la gente en función nuestra. De nosotros. Y eso hace toda la diferencia. Y lo hacemos a causa del temor de Dios. Yo tengo aquí una pregunta. En el contexto de iglesia. Si yo soy miembro, si yo soy parte de una iglesia en el cual esto es una característica, los líderes se sirven a sí mismos, se enseñorean de la gente, ¿qué debemos hacer? Porque ahora yo soy el primero que decir, yo creo que no hay que salir corriendo ahí de buenas a primeras, hay que tratar de hay un pasaje analítico que habla de apedrear. Qué bárbaro. Pero tú sabes, pero eso es lo que hace mucha gente, tira piedras, pero no piedras físicas. Y yo creo que no se trata de apedrear. Sí, yo también creo lo mismo, pero ¿qué debemos hacer? O sea, yo no soy el que manda aquí, pero yo quisiera ver de qué manera puedo ayudar mi iglesia, por ejemplo, o mi empresa, o mi... Ahí tú ya estás iniciando con una actitud. Hemos iniciado con una actitud de yo quiero ayudar a mi iglesia. Y esa debe ser la actitud. Lo primero revisa si esa es tu actitud. Debes venir y tener la actitud correcta de yo quiero ayudar a mi iglesia, porque esto no le hace bien al reino, esto no le hace bien a la causa, esto no surge del temor de Dios. No hay temor de Dios ahí. Y todo inicia, ¿te acuerdas lo que dice Proverbios capítulo 1? Todo inicia, el principio de todo es con el temor de Jehová. Así que lo primero es revisar el por qué tú quieres hacer algo al respecto. Tú ves esto, ves que los líderes se enseñorean, entonces lo primero es decir, yo quiero ayudar. Y lo segundo es depende de la trinchera en la que estás, la posición en la que estás. Si tienes cierta influencia y cierta cercanía con estos líderes, poder confrontarlo, quizás no de manera tan, utilizando esta palabra, confrontativa, ¿verdad? Pero sí señalar, mira, deberíamos practicar estos. 1 Timoteo 5 dice, al anciano, exhórtale como a padre. No dice no le exhortes. No. Dice, exhórtale con el respeto que yo lo haría con mi papá. Claro, o sea, que hay una parte y allí abre la puerta no solamente a las iglesias. Si mi papá no está haciendo las cosas bien, yo puedo ir a hablar con mi papá. O sea, si nosotros que somos padres, ahora nosotros tres somos padres. Nuestros hijos deben tener la libertad. No deben ser abusivos, no deben ser ofensivos, pero si nosotros estamos haciendo algo mal, alguien debe señalarlo. Y un segundo elemento es, si tú lo vives y lo pones en práctica en el ambiente, tú puedes comenzar a cambiar el ambiente. Influenciar. Sí, claro. Si tú eres un ejemplo de esto, si tú comienzas a ceder tus derechos, como vimos, si tú comienzas a servir a otros y no a enseñorearte de ellos, comienzas a hacer un cambio. Que yo comenzaría por ahí. Yo sé que tú lo pusiste en la última realidad, pero yo veo bien difícil la hipocresía de algunos que siendo líderes bien duros en su casa, líderes bien duros en su empresa, líderes bien duros en su ministerio, de repente se quejan por el liderazgo duro de un pastor. Y yo creo que eso está
Eso no está bien. No conecta. Sí, no conecta, Sí. no conecta. Entonces lo que tenés es un doble estándar. Entonces comencemos por nosotros mismos, por lo menos, y no digo volvámonos perfectos, No. pero iniciemos el proceso de cambio nosotros. Y una vez que nosotros iniciamos el proceso de cambio, creo que hay que exhortar a los demás, porque o si no, Sí. como decía Checho, siempre decía esto, ¿verdad? Cuando señalas con un dedo, 3 te están apuntando a ti, ¿verdad? Y uno es el que está apuntando a los demás. Ok. Y no tienes que tener cuidado. que de plano. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender que el líder bíblico, el líder que de verdad quiere enseñorear, que no quiere más que servir a los demás, tiene temor de Dios. Eso es número uno. Y a causa del temor de Dios, no se enseñorea de los demás. No se pone como el que va a lucrarse emocionalmente, espiritualmente, económicamente, en servicio de los que están debajo de su cuidado. Hay que entender, Dios nos ha puesto como líderes y nosotros no somos los líderes per se, no debemos ser los señores. El único señor es Jesús. Es el Señor. Sí. Mira, a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que revises. Si a ti te gusta esto de enseñorearte de los demás, hay un problema. Es un problema que yo no creo que es un problema fácil de superar, pero tienes que iniciar. Hay que dar pasos. Yo creo que lo primero es evaluarnos a nosotros mismos y ver dónde no estamos funcionando como debe ser. Yo voy a proponer que una posibilidad sería hablar con aquellos que están bajo nuestra responsabilidad y que haya un proceso de evaluación. Es riesgoso, pero vale la pena. Creo que vale la pena. Mañana vamos a ver el siguiente verso, el verso 16, cómo Nehemías era alguien que participaba hombro a hombro con aquellos que él lideraba. Qué bueno. Me gusta. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.